Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. En este jueves sacerdotal, la palabra de Dios nos invita a bendecir a los que nos maldigan. Esto parece contraproducente, esto parece que fuera contra la dignidad, pero en realidad lo que Jesús quiere hacer es que nosotros valoremos al otro, incluso cuando Él se equivoca, incluso cuando nos hace daño, cuando nos hace mal. Por eso, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al escuchar esto, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué significa amar al enemigo? ¿Qué significa hacer el bien al que te odia? ¿Qué significa bendecir al que te maldice? ¿Qué significa pedir a Dios por aquellos que te difaman? Pero esa es la gran novedad del cristianismo. Esa es la gran tarea de nosotros, acoger la propuesta de Cristo, y esta propuesta es amar no solamente a quienes nos aman, sino también a quienes nos hacen daño. Escuchemos. Este Evangelio de Lucas hoy me ha puesto a pensar mucho acerca si nosotros escuchamos al Señor. El Señor hoy entonces invita a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba a que perdonaran a aquellas personas que los maldecían. Y me detengo como a pensar, ¿será que nosotros sí hacemos eso? En mi parte interior, yo creo que no. Y nosotros hablamos, ¿cómo perdono yo a aquella persona que me ha ofendido? Y cómo empiezo a interiorizarlo y empiezo a practicarlo en mi vida. Y sinceramente y humanamente es muy difícil. Es muy difícil uno tratar de olvidar aquella ofensa que a uno le han hecho o que uno ha hecho. Pero esta condición que nosotros tenemos es la condición humana. Y entonces nosotros limitamos. Hablar del perdón no significa el volverme como a ser amigo de aquella persona. Es que en medio del dolor yo empiece a pedir por la persona que me maldijo, por aquella persona que me hizo daño, por aquella persona que causó en mí un mal. ¿Y cómo pedirlo? Llenándonos de Jesús, llenando y haciendo viva esas palabras que Él hacía, que Él decía. Porque recordemos que Jesús hacía algo muy interesante. Él predicaba, pero con su ejemplo daba a ese Dios misericordioso y daba a conocer una verdad que para la época era difícil y que hoy tampoco para nosotros es fácil. El tiempo de los judíos y el tiempo de nosotros, yo pienso que lo único que hemos cambiado serán las vestimentas y la moda, pero en realidad la forma de actuar y de pensar sigue siendo la misma. Es por eso que entonces hoy el Señor nos invita a que oremos por aquellas personas que nos han hecho daño y que nosotros también hemos hecho daño. Porque hay una cosa en psicología, nosotros siempre nos hacemos las víctimas, cuando nosotros muchas veces también somos los victimarios. Es hora de que Jesús entre en mi vida, escuchar la palabra y practicarla. Orar por las personas que nos maldicen, por aquellas personas que nos han hecho daño. Y decirle al Señor que queremos ser imitadores de Él. ¿Para qué? Para que podamos descubrir en los demás hermanos el rostro de Dios. Parece que Jesús nos pidiera algo imposible, algo contranatural, que va contra el propio ser humano. Sin embargo, se nos está pidiendo un amor en el que fluyan sentimientos positivos, que a quien benefician en primer lugar, a nosotros mismos. Porque al fin de cuentas, quien está más cerca de los sentimientos que cada uno vive es el propio yo. Por eso, entonces, hoy tenemos que entender en este evangelio que Jesús lo que nos está sugiriendo es que no nos amarguemos la vida, que si el otro tiene dificultades morales, que si el otro tiene dificultades espirituales, que nos unamos a orar por él, pero que no carguemos con ello, porque cuando yo me dejo manipular por su egoísmo, por su soberbia, por sus malas intenciones, el que está sufriendo soy yo, que me dejo llevar y empiezo a corresponder de la misma manera.
Jesús es el hombre, Dios, libre, y por eso nos enseña a vivir la libertad. Y esa libertad se expresa cuando yo soy capaz de corresponder con amor ante un acto de desamor, cuando soy capaz de corresponder con paz cuando hay un acto de guerra. Por eso iluminemos el sendero de los demás, amemos a quienes carecen de amor, y cuando nosotros entendamos lo que significa amar a los enemigos, lo que significa hacer el bien a los que nos odian y lo que significa orar por los que nos hacen daño, entonces es ahí donde le encontramos sentido al ser de cristianos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.